Muy bien, ¿me pueden confirmar, por favor, si están viendo la pantalla? Sí se ve, doctora. ¿Se escucha bien también, por favor? También se escucha bien, doctora. Ya, te agradezco. Bien, vamos, siendo 3:30, vamos a dar inicio a la clase teórica del día de hoy a mi cargo y voy a comentarles sobre un tema que observamos frecuentemente en la consulta externa de pediatría, sobre todo en el área de mi especialidad, que es talla corta. El crecimiento, sabemos bien que es un proceso biológico y que el crecimiento engloba aumento de masa, aumento de tamaño, y por ello cambios morfológicos y funcionales desde la etapa fetal hasta la etapa de la adultez, con cambios de proporciones inclusive de segmentos, cambios de proporciones de eh, extremidades, ¿no? Y todo esto tiene que ver con este fenómeno de crecimiento que tiene el ser humano. Si bien el crecimiento es longitudinal, no necesariamente va a ser lineal, porque puede seguir una curva sigmoidea de acuerdo a en qué momento es mayor la velocidad de crecimiento, como puede ocurrir en la etapa del periodo fetal, ¿no? O también en la adolescencia, que son, digamos, las etapas de crecimiento rápido. Y también en la etapa de lactante, pero se ve mayormente en la etapa fetal, también podemos hablar la etapa de lactante, y luego hay un periodo de tranquilidad, digamos, en el crecimiento, que van por un carril de una manera, digamos, estándar, y luego vienen lo que se conoce como estirón en la etapa de la adolescencia, para llegar a la etapa de la adultez, donde ya encontramos fusión del cartílago de crecimiento. El crecimiento, en este caso, está genéticamente determinado y van a haber factores que modulan esta variabilidad que puede tener el crecimiento. Por ello, se puede decir o se puede concluir que el crecimiento es una interacción compleja entre los genes y el ambiente. Para efectos de comprender mejor esto, se han agrupado en factores condicionantes del crecimiento, factores determinantes, factores permisivos, factores que regulan el crecimiento y los factores realizadores. Respecto a los factores determinantes, como le comentaba, tiene que ver con la parte genética, la dotación genética, lo que dan los padres en cuanto a su talla. Este mecanismo es poligénico, también pueden intervenir algunos otros genes de la familia. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la valoración de la talla genética de un niño, nosotros utilizamos básicamente la talla de los padres para hacer un cálculo. Existen genes mayores que van a intervenir respecto en el crecimiento del niño, en el crecimiento del ser humano, como son los factores de crecimiento R3, como son metaloproteínas también, y que tienen que ver, hay otros genes que tienen que ver con la regulación endocrina del crecimiento, que son el PIT1, el PROP1, el LHX3, el 4, el HEX1 y otros tantos más, que en realidad no es necesario conocerlos como nombres, porque ya cuando se puede empezar a hacer el estudio de un paciente con talla corta, que no se encuentre una causa, pero que es marcada la talla corta, existen paneles moleculares para talla corta, para genes que intervienen en la talla corta, y finalmente nos hacen el estudio de todo el listado de los genes que tienen que ver con eso, tanto de los genes mayores como de los genes de regulación endocrina. Los factores epigenéticos que influyen en el desarrollo de algunos pacientes con talla corta también van a intervenir. Entonces, sabemos
que síndromes como Prader-Willi, Silver-Russell, son alteraciones a nivel genética que no necesariamente sigue un patrón de que lo tengan otros miembros de la familia, ¿no? Entonces, son factores epigenéticos, no necesariamente va a existir otras personas en la familia que tengan el problema genético de estos niños. Factores permisivos que son condicionantes también del crecimiento están los factores ambientales. La nutrición es fundamental también en el crecimiento del ser humano. Nosotros podemos encontrar chicos con estados de malnutrición en los cuales vamos a notarlos con una falla de medro global, no solamente en la ganancia de peso, sino también va a repercutir en la talla. Enfermedades me refiero a no una gripe, no una faringitis, no una diarreíta. Me refiero a enfermedades crónicas que influyen en la poca ingesta y la actividad de un ser humano. Por ejemplo, puedo decirles fibrosis quística, que es una enfermedad crónica en la cual hay una alteración de una enzima, y entonces este paciente tiene pérdidas, malabsorción intestinal, ¿no? Se deshidrata por sudoración profusa. Las enfermedades renales, donde el riñón pierde cantidades de proteína, están anémicos porque tienen alteraciones en la función, en la producción de eritropoyetina a nivel renal. Todas estas enfermedades, este tipo de enfermedades, por ejemplo, similares, van a influir en nuestro paciente. La parte afectiva también es muy importante para el tema del crecimiento. Un niño abandonado, pues va a tener, o un niño maltratado, va a tener también alteraciones respecto a su crecimiento, a pesar de tener, por ejemplo, un buen factor determinante, una buena dotación genética para la talla. El nivel socioeconómico definitivamente también influye porque muchas veces este nivel socioeconómico no permite un buen ingreso a las familias y por lo tanto una reducción en lo que es la parte de alimentación y consumo de alimentos más bien que solamente generan aporte calórico, más no nutritivo. Y otros factores ambientales. También tiene que ver con el uso de algunos fármacos, como por ejemplo el uso de corticoides de manera crónica en un paciente asmático, los corticoides sistémicos, donde hay una reducción en hipercortisolismo asociado o el pushing exógeno, que también pacientes se quedan en el crecimiento. Hay factores reguladores en el crecimiento donde intervienen las hormonas del eje somatotropo, es decir, la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento tipo 1, factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, porque hay varios tipos. Las hormonas tiroideas, como ya lo habíamos mencionado en la clase de tamizaje, intervienen también en el crecimiento longitudinal óseo. Los esteroides sexuales, la testosterona, los estrógenos, los andrógenos suprarrenales también intervienen en el crecimiento longitudinal, los glucocorticoides y otros como la vitamina D, la paratormona, la leptina, la insulina, que ustedes saben que es una hormona importante para lo que es incremento de tamaño, crecimiento, ¿no? Y factores locales de crecimiento que también pueden existir a nivel óseo. Por último, tenemos los factores realizadores, que en realidad a lo que se refiere son los órganos efectores donde se da el crecimiento, donde actúa la hormona de crecimiento, que es en realidad el cartílago, ¿no? El cartílago de crecimiento. En cuanto al patrón de crecimiento, tenemos que hablar de 4 fases de crecimiento. La fase fetal, que es la fase de mayor velocidad de crecimiento, se llega a alcanzar una velocidad de hasta 62 centímetros por año, ¿no? ¿En qué momento va a iniciarse esta ganancia de crecimiento? A partir de la semana 2. ¿Qué factores influyen? Salud materna, función placentaria.
Sin embargo, acá no influye el genotipo. Hasta este momento no. Por eso es que ustedes van a ver que todos los fetos, que todos los bebés en todas las gestaciones, siempre se dice, ya, la longitud del fémur, el perímetro de la cabeza, todos van igual, todos van igual. Es estándar. Pero sí va a haber influencia endocrina para que hayan sobrecrecimientos, por ejemplo, de los fetos, por la insulina, por ejemplo, en la madre con diabetes tipo 2, ¿no? Factores de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y 2. El lactógeno placentario también va a influir en esta fase de crecimiento fetal y los esteroides placentarios, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que todo lo que influye en el crecimiento fetal nos va a dar más o menos desde antes del nacimiento, ¿no? Y va a ser rápido, va a ser rápido. Ahora, en cuanto a la fase de crecimiento de la lactancia, los 2 primeros años de vida postnatal, la velocidad de crecimiento va aproximadamente 25 centímetros por año el primer año y la mitad el segundo año. ¿Por quién está regulado? Está regulado por el estado nutricional, también por el eje somatotropo, ¿no? Después de estos 2 años, se empieza a canalizar el crecimiento por el genotipo, es decir, ya cuando empieza el nido, ¿no? Los chicos empieza uno a darse cuenta que chiquito se empieza a quedar un poco en el carril que le corresponde a la talla genética si todo está bien. Luego tenemos la etapa de la infancia, donde la velocidad de crecimiento se estabiliza de 5 a 7 centímetros por año. Claro que el genotipo influye, interviene en esta etapa y también va a estar regulado por el eje somatotropo, es decir, su producción de hormona de crecimiento. Los ejes tiroideo y adrenal también van a tener una función aquí. La etapa de la pubertad es la activación del eje hipotálamo hipófiso gonadal, el incremento de andrógenos y estrógenos y el aumento de secreción de hormona de crecimiento y de IGF-1 que es estimulado por estas hormonas, ¿no? Entonces, al final tenemos estos patrones de crecimiento donde inicialmente tenemos el crecimiento fetal, cómo influye la hormona de crecimiento hasta el final del cierre del cartílago de crecimiento y los esteroides sexuales que intervienen en la etapa de la adolescencia. Ahora, la hormona de crecimiento es específica para cada especie animal, ¿ya? La hormona de crecimiento humana está codificada por un fragmento de ADN, donde se localiza en el cromosoma 17 y tiene 5 genes y 5 exones también cada gen. Está formada por 191 aminoácidos. En el caso del gen de la hormona de crecimiento, el gen 1, es el único encargado de la producción de hormona de crecimiento hipoficiaria por quienes, por las células somatotropas que están en la hipófisis anterior. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Zona de la hipófisis, la adenohipófisis es la que va a producir la hormona de crecimiento, ¿no? Van a haber factores que lo inhiben, y la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que está a nivel hipotalámica, va a ser el principal estimulante de la producción de la hormona de crecimiento, la cual va a tener función a nivel hepático, a nivel de tejido adiposo, a nivel de músculo esquelético, óseo. ¿Sí? Ahora, ¿qué factores van a participar básicamente en la regulación de cómo se secreta la hormona de crecimiento? Tenemos factores estimuladores, ya lo hemos dicho, del hipotálamo, la hormona liberadora de la somatotropina. La hipoglicemia también es un factor estimulador de hormona de crecimiento. Por eso, cuando hacen los chiquitos y con la hipoglicemia neonatal, se espera en aquellos que tienen el eje intacto que la hormona de crecimiento se eleve. Aumento de aminoácidos en la sangre va a elevar la elevación de la arginina también produce aumento de hormona de crecimiento. Por eso es que en algunos chiquitos que dicen, no está creciendo bien, dale arginina. El ayuno también, las deficiencias proteicas van a estimular a la producción de hormona de crecimiento. El traumatismo, el estrés, el ejercicio, la testosterona, estrógeno, en la etapa de la adolescencia, y el sueño profundo, estadios 2 y 4, desde el estadio 2 al 4, y la grelina. Eso significa que los chicos deben de descansar también temprano, por eso se insiste en eso. Factores inhibidores, la somatostatina, la hiperglicemia,
aumento de ácidos grasos libres en sangre, el envejecimiento, la obesidad, la hormona de crecimiento exógeno va a inhibir la hormona de crecimiento autónoma y la somatomerina también. Entonces, habíamos hablado como un pincelazo de qué es lo que hacía la hormona de crecimiento a cada nivel, ¿no? Entonces, las hormonas de crecimiento y la IGF-1 van a tener acción a nivel hepático, aumentando la glucosa plasmática. Cuando yo doy hormona de crecimiento en el tratamiento, debo de monitorear la glucosa. Va a aumentar ácidos grasos libres plasmáticos, la urea plasmática también, y va a reducir los aminoácidos plasmáticos a nivel hepático. A nivel del tejido graso, va a disminuir la captación de glucosa y va a aumentar la lipólisis. Entonces, con esto hay disminución de la adiposidad. A nivel musculoesquelético, capta glucosa, de manera disminuye esta captación. Va a hacer que se incremente la captación de aminoácidos, así como el incremento de la proteosíntesis. Por lo tanto, vamos a tener más masa magra, más masa muscular. A nivel óseo, aumenta la captación de glucosa, la síntesis de ADN para más células, la proteosíntesis, aumento del condroitin sulfato y aumento del tamaño y número de los condrocitos. Por lo tanto, genera un incremento del crecimiento lineal del hueso. También a nivel de otros órganos, incrementa el tamaño del número celular, síntesis de ADN y proteosíntesis. Por lo tanto, va a incrementar el tamaño y función de otros órganos. Por lo tanto, debemos tener esto en consideración cuando un paciente recibe hormona de crecimiento también. Pero hay otras hormonas que intervienen también en la talla, en el crecimiento longitudinal. Ya lo hemos dicho, las hormonas tiroideas, los glucocorticoides, las hormonas sexuales y la vitamina D. Muy bien, talla corta en realidad es preferible hablar sobre hipocrecimiento, porque a veces, como les voy a mencionar ahora, no, el paciente no necesariamente tiene talla corta. Bien, entonces, hablamos de talla corta cuando la longitud del individuo está por debajo de -2 desviaciones estándar o por debajo del percentil 3 para la edad y para el género. ¿Ya? Ahí recién hablamos de talla corta. Pero también podemos decir que el paciente tiene talla corta si en su longitud está por debajo de -2 desviaciones estándar para su talla genética, para su talla diana. Aún se encuentre dentro de las 2 desviaciones estándar de la población. Es decir, yo puedo tener un chico que esté en el percentil 25 para su edad, para su género, pero a él le corresponde estar en el percentil 75 porque sus padres son altos. Entonces, ese chico hay que estudiarlo porque posiblemente tengamos menos de 2 desviaciones estándar si le hacemos el cálculo y hay que ver por qué motivo él está más bajo que lo que le corresponde estar. La velocidad de crecimiento también es otro factor que utilizamos para ver el hipocrecimiento de un chico. La velocidad de crecimiento menor de -1 desviación estándar, lo cual significa en el percentil 25 para la edad y para el sexo, que se mantenga por lo menos durante 2 años independiente de su talla, también estamos hablando de hipocrecimiento y también debemos de evaluar este estado de nuestro paciente. Y por otro lado, que durante la predicción de la talla adulta, ésta se encuentre por debajo de -2 desviaciones estándar a su talla genética. Eso significa que, por ejemplo, yo tengo un adolescente que está caminando aparentemente en el percentil 25 y que le toca el percentil 60, ¿no? Y está caminando en el percentil 25, pero yo tengo la edad del hueso atrasada y sí me llega al percentil 60. Ah, ya, ok, entonces este chico puede tener un retraso constitucional de crecimiento. Pero puede tener también la otra situación, de que la edad del hueso más bien tenga un adelanto de más de 1 año, o sea, 2 años de adelanto. Y cuando yo le haga su proyección de talla genética, de talla final, cuando sea adulto, le sale muy por debajo de -2 desviaciones estándar para su talla genética. Entonces, es importante no solamente ver la talla del momento, sino también pedirle una edad de hueso
O referirlo al endocrinólogo, ¿no? Si tengo alguna alteración de las velocidades del crecimiento o no estoy muy seguro de poderle hacer alguna evaluación mayor, entonces habrá que hacerle el estudio que corresponde. Causas de talla baja. La talla baja puede ser idiopática. Ustedes saben, en términos médicos, ya esto deben de haberlo escuchado varias veces, que cuando hablamos de idiopático significa que no le hemos encontrado una razón que nos explique el por qué tal o cual enfermedad. Lo mismo ocurre en la talla baja. Significa que después de haberlo estudiado, me queda como un diagnóstico de exclusión que la talla baja que tiene no tiene una razón médicamente que me explique, porque ya le estudié todo lo que podía estudiar. Sin embargo, siendo un diagnóstico de exclusión, forma parte de la mayoría de las tallas bajas que encontramos, de un 60 a un 80%. Ahora, la talla baja la puedo tener con antecedentes de talla baja familiar, la talla baja idiopática. La puedo tener con antecedentes de retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, es decir, antecedentes de el niño o de la familia con una edad ósea o una edad biológica más joven que la edad cronológica. Un año, año y medio, menos que lo que en realidad tiene de edad. Me explico. Si yo tengo un chico que tiene una talla baja, que está en el percentil 2 de la talla, y tiene 8 años, pero su edad biológica es de 7 años. Eso significa que su talla de este chico le corresponde como si fuera un niño de 7 años, y si yo lo pongo en el carril de los de 7 años, resulta que está en el percentil 10 o 15, y yo lo relaciono a la talla de los padres y esa es su talla genética. Eso es un retraso constitucional del crecimiento. Y del desarrollo ya lo puedo ver cuando de repente son más grandes, cuando son púberes o cuando ya debieran ser púberes y todavía no lo son. Por ejemplo, una niña que de repente esté con 10 años y todavía no desarrolla botón mamario, ¿no? Entonces, o un niño que ya tiene 11 años y medio y todavía no pasa del volumen testicular de 3, todavía se mantiene en 3. Esos son retrasos constitucionales de crecimiento y desarrollo. Pueden haber inclusive más mezclas. Pueden haber una talla baja idiopática con antecedentes de retraso constitucional de crecimiento y talla baja familiar. Estos chicos, por ejemplo, son esos chicos que uno debe seguirlos bien, 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 porque al final van a terminar en una talla baja que puede afectarles mucho en sus actividades del día a día. Entonces hay que tener mucho cuidado de tampoco no dejarlo. Los otros son la talla baja idiopática sin antecedentes de retraso constitucional de crecimiento ni talla baja familiar. Esos son talla baja idiopática puros. Bueno, todos esos pacientes deben de tener un seguimiento, ¿no? Y tomar una decisión del tratamiento de acuerdo a lo que le corresponda. Ahora, las tallas bajas patológicas corresponden a un 20 a 40%. Y pueden venir con talla chiquita desde antes de nacer o después de nacer. Y pueden venir con talla baja, pueden ser pequeñitos, pero con proporciones corporales normales. Proporciones corporales normales o pueden ser proporciones corporales asimétricas. Esto nos va a permitir también buscar un poco el origen. Vayamos a esta con proporciones corporales normales de inicio prenatal. Tenemos los que son pequeños para la edad gestacional o de causa idiopática, ¿no? Después de haber hecho siempre los estudios, de origen fetal que pueden ser adquiridos o genéticos, que pueden ser sindrómicos, o por alteraciones cromosómicas, ¿no? Como el síndrome de Turner, síndrome de Down, trisomía 18, o síndromes genéticos, como el síndrome de Noonan, síndrome de Russell y otros más. Puede haber un crecimiento intrauterino retardado o ser PEG por causa materna.
como uso de tóxicos, drogas, alcohol, infecciones o las infecciones por torch, ¿no? Infecciones torch. O también de origen placentario, una insuficiencia placentaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver acá un niño que es más pequeñito que este paciente, que en teoría estaría dentro del rango según el libro del texto, ¿no? Entonces tenemos un pequeño para la edad gestacional que va a venir chiquitito y puede ser que chiquitito vaya caminando por su carril y que no haga la recuperación de talla o catch-up grow que puede lograrse a los 2 años de edad. Y tenemos acá una criatura con talla baja patológica por una alteración cromosómica, que es un síndrome de Turner, donde además de todas estas manifestaciones tenemos la talla corta. De inicio postnatal tenemos la malnutrición y los déficits de micronutrientes, ¿no? Una enfermedad sistémica, crónica, recurrente, cardiopatías, enfermedades gastrointestinales, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, enfermedades de causa endocrina, como por ejemplo el hipotiroidismo en este paciente, ¿no? Esto es un problema nutricional en esta niña, por ejemplo, ¿no? Enfermedades metabólicas, como errores innatos de metabolismo, psicosociales de privación emocional y iatrogénicas, ¿no? Lo que le comentaba, ¿no? Glucocorticoides sistémicos de larga edad. La quimioterapia, la radioterapia. Estas son las que son proporcionales, pero son de inicio postnatal. Y luego tenemos con desproporción de segmentos corporales, ¿no? Tenemos esto ya son las displasias esqueléticas. Cuando ustedes encuentren desproporción de segmentos corporales, eso es displasia esquelética. Osteocondrodisplasia, ¿no? Entonces, acá tenemos acondroplasias, hipocondroplasias, colagenopatías, enfermedades óseas metabólicas como el raquitismo, alteraciones vertebrales congénitas o adquiridas también, ¿no? Entonces, en historia clínica de una talla baja, nosotros debemos tomar antecedentes personales del embarazo, de la somatometría al nacer. Es importante ver la tarjeta de crecimiento para poder definir si el niño que estoy atendiendo tiene el antecedente de ser PEG para edad gestacional, porque si fuera así, no necesitaría ampliar mayores estudios. El periodo neonatal, si ha tenido hipoglicemias o ictericia, para pensar en un déficit de hormona de crecimiento. Enfermedades crónicas de los diferentes aparatos y sistemas y el uso de tratamientos sistémicos también. El antecedente de traumatismo cráneoencefálico que sean graves o lesiones del sistema nervioso central que me explique una alteración a nivel de la hipófisis que vaya a generarle un déficit de GH o TSH. GH es hormona de crecimiento. Y los fármacos que ya los habíamos mencionado, ¿no? Ahora, la otra cosa que debemos preguntar es cuánto tiempo viene con el problema de la talla. Por eso siempre igual, no es porque venga talla baja y solamente se le mide. ¿Desde cuándo no crece bien? No crece bien desde los 3 años que ya se empezó a encarrilar y la mamá es bajita y el papá es bajito. O, o es antes, o es desde que nació, ¿cómo es, no? En los pequeños, para edad gestacional, como les mencionaba, comprobar si hubo recuperación de la talla. Y eso es con una tarjeta de crecimiento. La otra cosa es ver la evolución del desarrollo puberal, lo que les mencionaba. Bueno, cuando existe retraso puberal, también va a demorar el estilo puberal, ¿ya? Sobre todo cuando hay retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. El desarrollo psicomotor me va a ayudar también para ver si esta talla baja corresponde a algunos cuadros sindrómicos, los antecedentes familiares, la etnia, el país de origen, y tratar en lo posible de ajustar la talla del paciente a las tablas de la población de donde procede. Es difícil, pero es lo ideal. La consanguinidad entre los padres y enfermedades hereditarias genéticas. Importantísimo colocar la talla de los progenitores, el ritmo de la maduración de los progenitores y de los hermanos mayores también. Y calcular la talla genética, ¿no? Acá está la fórmula para la talla del niño o de la niña. En realidad se toma la talla de ambos, se suma, se divide entre 2, se suma para el niño 6.5, se resta para la niña 6.5. Pueden haber síntomas y signos asociados al tema de crecimiento, como son gastrointestinales, las enfermedades, por ejemplo,
la celiaquía, ¿no? La enfermedad de Crohn, infecciones recurrentes también pueden estar asociadas, por ejemplo, para el síndrome de Turner, que hace otitis a repetición, alteraciones en el peso, por ejemplo, el síndrome de Cushing, o astenia, ¿no? Un hipocortisolismo también, ¿ya? En el examen físico, la parte de lectoscopía, es el fenotipo, me parece que es armónico todo mi paciente o veo que hay algún segmento más chico, me parece, entonces empiezo a medir, ¿no? Y la evaluación por aparatos y sistemas. La somatometría, el peso debe incluir percentiles y la talla que debe de ser tallado en un infantómetro para los menores de 2 años, como se ve en este gráfico, o en un estadiómetro para los mayores de 2 años con la posición de Frankfurt, la mirada horizontal, perdón, paralela al piso. El índice de masa corporal, la velocidad de crecimiento entre dos tallas de al menos 6 meses hasta 15 meses y siempre debe ser colocada en centímetros por año, ¿no? Y luego eso, verlo en los gráficos de velocidades de crecimiento. Y el perímetro cefálico también. Las proporciones corporales es importante también para poder diferenciar si yo tengo una talla baja proporcionada o una desproporcionada, asimétrica, para hacer el estudio de las displasias óseas. La brazada, la distancia entre las puntas de los dedos medios con los brazos en extensión completa. Entonces, hay algunas características que se van a dar desde el recién nacido hasta el adolescente, ¿no? Cuanto más chiquitos, la brazada es más corta y luego se va haciendo más larga. La talla sentado, para ver segmentos inferiores y segmentos superiores, y también saber si es que tengo alguna alteración a nivel de la columna. La proporcionalidad entre las partes de los miembros. Entonces, si yo tengo un acortamiento de la región más proximal, como es raíz, se llama rizomelia, ¿ya? Si es media, es mesomelia, y si es distal, es acromelia. Esas son definiciones, terminología médica que ustedes, como alumnos de casi último año, tienen que conocer. Y la tensión arterial que debe ser tomada para los casos de sospecha de síndrome de Cushing. ¿Qué exámenes necesito? Una edad del hueso, más la parte distal del antebrazo para ver si es que hay alguna alteración en los huesos largos. El perfil tiroideo, cortisol, bioquímica, hemograma, zinc en sangre, inmunoglobulinas, anticuerpos antitransglutaminasa para descartar un Crohn, factores de crecimiento, examen de orina, coprológico seriado y series óseas. Pero también tengo que apoyarme en la genetista o en el genetista, que me haga un cariotipo en toda niña que tenga menos de -2 desviaciones estándar, o en todo niño con una talla menor de -3 desviaciones estándar, con dismorfia y o con retraso psicomotor. Una vez que tengo esas primeras pruebas y no me arrojan nada, debo de pasar a las pruebas de segundo nivel. Test de estímulo de hormona de crecimiento, el cual tenemos el test de ejercicio supervisado, y el test de clonidina, que ya algunos de sus compañeros han visto en el hospital, en el Almenara, que realizo con algunos pacientes. Entonces, esto se hace también acá en nuestro medio. ¿Y cuál es, digamos, lo determinante para yo pensar que sí efectivamente hay alguna alteración en la hormona de crecimiento? Se requieren 2 test alterados para establecer un posible déficit de hormona de crecimiento. Si están normales, ¿no? Los niveles de GH normales en respuesta a los test de estímulos son controvertidos y deben de estar sujetos a discusión. Y puedo pasar ya con exámenes normales, incluyendo estos, a pensar en una talla baja idiopática. La respuesta normal al estímulo debe ser más de 10 nanogramos por mililitro, aunque ya algunos arrojan más de 7 solamente con nuevos inmunensayos, ¿ya? Y cuando tenemos por debajo de 3, hablamos de una deficiencia total de la hormona de crecimiento, y entre 3 y 7, una deficiencia parcial. ¿De qué se trata el tratamiento? ¿De qué tenemos que hablar acá? Bueno, primero, en realidad, si no hay deficiencia de hormona de crecimiento y lo que encontramos son patologías de otros órganos y sistemas, primero es estabilizar la enfermedad de fondo, para después pensar en el uso de hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, si es un paciente renal donde tiene muchas pérdidas, por ejemplo, por
riñones, primero tengo que tenerlo bien con la albúmina, tengo que tener su creatinina estable, no puede tener acidosis metabólica. Si tengo un paciente con una enfermedad de Crohn, bueno, pues primero tienen que estabilizarle, tienen que darle una dieta especial y tienen que tratar de que el chico no tenga pérdidas por eso, ¿no? Y si es un niño con una malnutrición global, pues primero tendré que realimentarlo, renutrirlo, para después ver cómo va su velocidad de crecimiento una vez que el chico está con todos sus marcadores bioquímicos de nutrición, está. Y después recién pensaré en el uso de la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, acá tengo las indicaciones para diferentes patologías que han sido aprobadas eh, a nivel de USA por la FDA y también por la EMEA, ¿no? De Europa. Entonces tenemos para el déficit de hormona de crecimiento definitivamente hay una indicación, para el síndrome de Turner, para la insuficiencia renal crónica en niños prepuberales, para el síndrome de Prader-Willi, para los niños que nacieron PEG pero que no lograron su catch-up growth, o sea, su recuperación de talla, enfermedades que están inmersas dentro de la amplia insuficiencia del gen SHOX, la talla baja idiopática, el síndrome de Null. Es importante tomar en cuenta también las contraindicaciones. Si hay una neoplasia activa, un tumor, si hay embarazo, lactancia o si la maduración ósea está completa, no se debe de indicar hormona de crecimiento. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Edad 12, 15 a 16 años en los varones, 14 años en las chicas y o una velocidad de crecimiento menor de 2 centímetros por año. Los beneficios, bueno, esto va a depender del diagnóstico en realidad, ¿no? ¿Ya? Y el seguimiento es importante, el seguimiento de una radiografía anual, el analítico, en realidad, bueno, ellos lo hacen anuales, nosotros acá lo hacemos un poco más seguido, entre cada 3 meses o cada 6 meses, estos exámenes de seguimiento. Muy bien, entonces esto es lo que yo quería mostrarles respecto a esta patología, que puedes explicarnos de repente más bien otras cosas. ¿Sí? Y bueno, a ver si por favor tienen alguna pregunta. Doctora, disculpe, Escucho. usted mencionó que se necesitaban dos test alterados para determinar que es por deficiencia de hormona de crecimiento. ¿Qué test alterados? ¿Los de segundo nivel? Bueno, depende de cada centro. Depende de cada centro. Idealmente sería, por ejemplo, hacer el test de ejercicio con propranolol para incentivar la producción de la hormona de crecimiento. En el hospital no lo tenemos, entonces hacemos solamente el test de ejercicio simple, que es con 20 minutos de actividad física, un examen basal y luego los 20 minutos exactos de haber terminado la actividad física. Y el segundo es el de clonidina, ¿no? Que lo hacemos también en el hospital y que con ese test nosotros entonces, si el primero nos salió normal, ya no pasamos al de clonidina. Si nos salió con deficiencia, entonces paso al de clonidina. Y si ese me sale en deficiencia, entonces sí tiene una deficiencia de la hormona de crecimiento y la dosis va a variar. Y además tengo que hacerle el estudio de la resonancia magnética porque tengo que saber por qué motivo tiene la deficiencia de la hormona. De repente tiene una hipófisis chiquita, de repente hay una masa que me está presionando la hipófisis y que no deja que se libere la hormona, ¿no? Entonces, eso es para los test. Ahora, si el test de clonidina me sale bien, me sale que produce, entonces definiré, es una talla baja idiopática. Entonces, si es que ya descarté todas las otras patologías, es una talla baja idiopática con problemas de familia de talla baja, con retraso constitucional de crecimiento en la familia, o sin nada de eso y es una talla baja idiopática pura. Y lo veo. Y hago un seguimiento de la velocidad de crecimiento, por lo menos 2 años, como dicen, pero si el chico ya está un poco grande, a veces nosotros lo acortamos esa velocidad, esa observación de la velocidad de crecimiento hasta 1 año. Y vemos, ¿no? Si la velocidad de crecimiento está por debajo de los percentiles que le toca estar, eh, y cumple el criterio también de una talla baja por debajo de menos 2,25 desviaciones estándar para poderle dar tratamiento como hormona de crecimiento, entonces se da el tratamiento. Ok, doctora. ¿Y hay un límite de tiempo para darle ese tratamiento? O sea,
¿Por Claro, cuánto tiempo como les podría decía, darlo? ¿no? O sea, ¿hasta cuándo? Hasta 14 años de edad ósea en los varones, 14, 15, 14 años de edad ósea en los varones, un poquito menos en las chicas. Ya vemos que no hay cartílago de crecimiento, no damos. Sí, doctora, pero me refería a, o sea, ¿cuánto tiempo máximo le puedo dar? ¿O le puedo dar hasta los 14 años seguidos? A eso voy. Mientras se mantenga con una velocidad de crecimiento mayor de 2 centímetros por año y todavía hay cartílago de crecimiento, claro que sí. Gracias, doctora. O sea, se debe de dar hasta que termine de crecer el paciente. Ya cuando el paciente está en menos 2 centímetros por año, ¿no? Calculado en el tiempo que le calcules, significa que ya no está creciendo, ya, ¿para qué le damos? ¿No? Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, chicos, no habiendo preguntas, damos por terminada la sesión. Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Gracias, doctora. Gracias, nos vemos, cuídense. Gracias, Buena tarde, doctora. buena semana.